Aunque la Primera Guerra Mundial es un tópico que suele centrarse en Europa, lo cierto es que mientras ésta se desarrollaba en el viejo continente, los sucesos y decisiones que se tomaron sobre Medio Oriente aún repercuten en nuestros días. Transcurría el año de 1915 y Europa estaba envuelta en la Gran Guerra. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Turco-Otomano, entre otros, se enfrentan a la Triple Entente conformada por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso principalmente. Enfocando la atención en la región de Medio Oriente, hay que mencionar que el Imperio Otomano controlaba desde Eurasia en el norte hasta las costas de la península arábica en gran parte de este territorio. Los británicos que controlaban la península del Sinaí temían que el Imperio Turco-Otomano atacara esta zona, pues las fuerzas estaban concentradas en la guerra en Europa. Así que el señor Sir Henry McMahon, alto comisionado británico en Egipto, se le encargó ejecutar un plan. En su calidad de representante de la Gran Bretaña, Sir Henry escribió una carta al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, en la que le proponía que se aliara a los británicos en la guerra, logrando que el mundo árabe se rebelara contra el Imperio Otomano por la ocupación de estos en Medio Oriente. Como recompensa por esto, se le prometió al jerife que una vez finalizada la guerra, nacería una nación árabe independiente, pues Gran Bretaña no permitiría la intervención extranjera en la región. Hussein, en contraposición, presionó a Henry McMahon para que se reconociera una nación árabe que abarcara más o menos los territorios hoy en día de Siria, Irak, Palestina, Jordania, Líbano y toda la península arábica, incluyendo Yemen, algo a lo que los británicos accedieron. En este punto voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles de un personaje, Thomas Edward Lawrence. Lawrence era un arqueólogo y profesional en lenguas clásicas británico. En 1910 partió con una comitiva del Museo Británico hacia Medio Oriente. Lawrence recorrió gran parte de la región de Mesopotamia y Oriente Medio en los años posteriores, encariñándose profundamente de la cultura de este lugar. Aprendió a hablar árabe y desarrolló una muy buena relación con los pueblos musulmanes. Cuando estalló la guerra, Lawrence se enlistó y fue asignado a la base del Cairo. Por sus buenas relaciones con el mundo árabe, Lawrence fue enviado a que hablara con Faisal Hussein, hijo del jerife Hussein con quien tenía muy buena amistad. Lawrence fue ascendido a coronel y logró convencer a gran parte del mundo árabe en esta insurrección, tanto así que se ganó el apodo de Lawrence de Arabia. Simultáneamente, el mundo musulmán se empezaba a ilusionar con poseer una nación independiente, tanto así que Hussein se coronó rey. Por los siguientes años, al tiempo que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, los árabes consiguen victorias que hacen retroceder a los otomanos y permiten el avance de las tropas británicas desde el Sinaí hacia Jordania y Palestina. En 1918, la rebelión árabe toma Damasco y comienza la planificación de la naciente nación árabe que los británicos le prometieron a Hussein, y este es el fin. Bueno, el fin probablemente en un universo paralelo, porque los planes de Gran Bretaña eran muy diferentes hacía tiempo para la región. Por allá en 1915, al mismo tiempo que los británicos trataban de convencer al jerife Hussein con la rebelión árabe, en secreto se reunieron un diplomático inglés y uno francés. Sus nombres, Mark Sykes y François Georges Picot. En estas reuniones secretas ambos empezaron a planificar qué territorios del Imperio Otomano tomaría cada uno una vez fuera derrotado en la guerra. Tiempo después, en estas reuniones fue integrado el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Ruso, Sergei Sazonov, pues estos querían tomar posesión de varias zonas de la actual Turquía y conseguir una salida al mar Mediterráneo. El 16 de mayo de 1916 se firmó el Tratado Sykes-Picot, donde las tres potencias delimitaron las fronteras de los territorios a su antojo, sin tener en cuenta aspectos muy importantes como la lengua, la cultura o las tribus que habían ocupado estos lugares por generaciones. Así sin más, el acuerdo planificaba 5 divisiones en Oriente Medio. Una región estaría controlada por los británicos, otra región lo estaría por Francia,
Una tercera tendría influencia británica. La cuarta estaría bajo la influencia francesa, mientras que Palestina fue dejada a disposición internacional en este acuerdo. El por qué Palestina fue dejada así a disposición internacional es porque en secreto, mientras Gran Bretaña le prometía a la gran nación árabe a Hussein, hacía una promesa parecida, por no decir igual, a la comunidad sionista, en la que los judíos podrían tener su propio estado. Es decir, a ambas partes se les prometió lo mismo para ganar su apoyo durante la guerra. La declaración pública para la creación de este estado quedó ratificada con la Declaración Balfour, un documento del ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, un judío británico en 1917, en donde le expresaba que el rey Jorge V veía con buenos ojos el establecimiento de un estado judío en el territorio de Palestina. Pero a pesar de esta declaración, que tenía más carácter público que las cartas entre Hussein y McMahon, el Estado judío tampoco fue una prioridad en la posguerra. Lo único cierto es que el tratado secreto Sykes-Picot entre británicos y franceses se hizo público a finales de 1917, cuando la revolución bolchevique triunfó en Rusia y los soviéticos hicieron público el acuerdo. La guerra llegó a su fin y en la Conferencia de Paz de París de 1919, los gobiernos británicos y franceses, con el apoyo del presidente estadounidense Woodrow Wilson, reconocieron el tratado Sykes-Picot, dejando con las manos vacías tanto a árabes como a judíos. Aún así, Oriente Medio no quedó dividido como estaba establecido, pues en 1920 se firmó un nuevo tratado, el Tratado de Sèvres, en el cual el sultán otomano se sometió a las condiciones de Francia y Gran Bretaña. Este tratado consideraba el nacimiento de una nación conocida como la Gran Armenia, así como también la promesa de un estado kurdo independiente para este pueblo, mientras que gran parte de Medio Oriente seguiría bajo la influencia de las potencias vencedoras de la Gran Guerra. Sin embargo, en la ciudad de Ankara, un hombre llamado Mustafa Kemal se opuso a la fragmentación de Turquía e inició un movimiento nacionalista que fue ganando adeptos, tumbó al sultanato y dio origen después a la República de Turquía. El Tratado de Lausana de 1923 reconoció la República de Turquía y le colocó puntos suspensivos al Estado independiente kurdo, sueño que se vio aún más frustrado con el descubrimiento de los yacimientos de petróleo en Medio Oriente. Las siguientes décadas fueron moldeando el mapa según las divisiones, y así Francia liberó los territorios de Siria y Líbano. Lo propio hizo Gran Bretaña con Jordania, Irak y Palestina, esta última entregada al pueblo judío tras el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Pero como podemos ver, las promesas quedaron flotando. La gran nación árabe jamás estuvo en planes reales. El Estado kurdo es una promesa que revive en estos días ahora que este pueblo enfrenta al Estado Islámico. Y el Estado de Israel fue impulsado por la masacre de judíos en la Segunda Guerra Mundial, o de otra manera, quién sabe cuánto más esta promesa habría sido dilatada. El problema principal en medio de tantas promesas es cómo éstas han sembrado odio y guerra en toda la región. Pueblos que ancestralmente convivieron en armonía hoy en día tienen fuertes resentimientos entre ellos, los unos con los otros, por no sentar desde un comienzo a todas las partes involucradas y negociar un proyecto conjunto. Lo único verdadero es que las fronteras actuales de Medio Oriente son una de las causas del conflicto que golpea a diario esta región y no representan una verdadera división de los pueblos que allí habitan. Nunca se les olvide que la historia la escriben los vencedores. No es una verdad absoluta, pero nunca está de más que seamos curiosos y nos preguntemos a nosotros mismos cómo sucedió. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal. Esto fue ¿Cómo sucedió? Arrivederci.